Amigos, continuamos con ustedes en Hay que Decirlo, con este su anfitrión Jorge Incerni. Estábamos hablando del caso del testamento, de que nos escribe aquí el distinguido televidente. Yo tengo una pregunta para finalizar con el tema. Se le ha dicho que tiene que demostrar la capacidad, que si el padre no tiene la capacidad, como alegan los dos hermanos, eso tiene que demostrarlo, eso no es porque ellos crean y entiendan. Pero ellos tienen que actuar ahora. Porque si el padre hace ese testamento con la ayuda del otro hermano que ellos están protestando y alegando que el papá no tiene la capacidad, el papá muere mañana, quedó el escrito. Se presume la capacidad. Se presume automáticamente. O sea, tú tienes que trabajar esto en la zona de 3 segundos, como dicen en el baloncesto. Si te pones a analizarlo y pasar, y lamentablemente el señor fallece y no existe ningún documento médico Eso es lo que establezca. Pero puede ser que exista en este caso. Por eso, pero estoy diciendo, si no existe. Si no existe. Si existe, está resuelto el caso, pero si no existe, por más que tú insistas en que no estaba en la capacidad, porque tú te llamas Carlos y lo fuiste a ver y te dijo Juan, perdió la cabeza. Si no está en un récord médico, no puedes reclamar nada. O sea que son casos que las personas tienen que atender de inmediato, me parece a mí. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto. Pero recuerda que el testamento es la voluntad de una persona. ¿Cómo se llama? Un hijo no puede evitar o impedir que su padre haga un testamento. O sea, eso es algo, y lo hace a la voluntad del testador, no es a la voluntad de los hijos tampoco. O sea, por eso es que es un poco O sea que aquí el árido el detalle... tema y hay que ver cómo uno lo expresa. La voluntad que se va, que aparezca en ese documento no es la del hijo, es la del que testa. O sea, eso es lo que se supone que ocurre. Fíjese que hasta este momento ellos no me han planteado aquí en ningún momento el contenido del testamento. Es el procedimiento para el papá hacerlo con la influencia de este hijo, que obviamente no se llevan bien, y ellos están presumiendo que el hijo va a influenciar, el hermano de ellos, están presumiendo que el papá no tenga la capacidad. Le va a perjudicar. Están presumiendo que el contenido le va a perjudicar. Y que el papá no tiene la capacidad. O sea, están muchos detalles ahí que tienen que actuar enseguida, claro, para que puedan. Y no me refiero a que este es el caso específico. O sea, con respecto al que, y agradeciendo que nos envía la consulta, estoy hablando en general sin conocer detalles. A veces es la percepción de dos hijos, y porque a mí me ha pasado, y entonces a veces en situaciones donde casi hay varios hermanos que dicen que está pasando algo parecido a eso, y entonces la versión a lo mejor del otro hijo le dice, a veces, no estoy diciendo que este sea el caso, tú oyes a esa otra parte y te va a decir, oye, cuando papá estaba enfermo aquí, ellos andaban por Estados Unidos y no se preocuparon, y yo era el que tenía que llevarlo a las citas médicas, llevarlo aquí, llevarlo para allá, y yo puse de mi bolsillo para cuidarlo. Entonces ese hijo como que ha estado más presente en esas situaciones, y es posible que papá quiera mejorarlo. No estoy diciendo que este es el caso aquí. Pero tienes toda la razón. Estoy diciendo que la dinámica de la vida resulta complicada para entonces adjudicar qué es lo que realmente pueda estar pasando. Entonces se supone que la última voluntad sea del testador en este caso. Tienes toda la razón. Puede darse ese escenario fácilmente. Y yo creo que se da a menudo, más o menos. Sí, lo que pensamos. se da a menudo ese escenario. Claro, yo fui el que estuve ayudando ahí a papá hasta última hora. Tú estabas no tienes que estar ni en Estados Unidos. Estabas aquí con tus negocios, tú venías una vez cada 2 o 3 meses y el día de los padres a verlo. Y no te ocupabas. Yo tuve que hacer los sacrificios para la medicina. Yo era el que lo llevaba a la cita médica a las 5 de la mañana. Yo era el que lo llevaba a esto. Yo era el que me ocupé de que tuviera comida. Así. Y tú no lo hiciste. O sea, ahora no vengas a reclamar. El otro va a decir, yo tengo el mismo derecho que tú. Y en último análisis, si hay una cuestión de posible incapacidad, ahí voy a eso. La capacidad se presume. O sea, si ellos piensan que papá no tiene la capacidad,
cabe una pregunta, hacerse, ¿verdad, licenciado? ¿Por qué entonces no solicitas la incapacidad judicialmente? Porque sabes que está incapacitado. Tú que te opones a que haga eso y dices, no, yo sé que papá está incapacitado, pues entonces tú debes ir al tribunal y hacer una solicitud de incapacidad. ¿Para qué? Para proteger los haberes de papá, que está vivo todavía, pero que está incapaz, que no puede disponer, y establecer la situación que tú me señalas. O llevarlo al médico. Llevarlo a un médico, que tendría que hacer para llevarlo al tribunal y establecerlo. O sea que con el récord médico, si la persona fallece y se desata esta discusión entre los 3 hijos y fueran a los tribunales, que lo hacen todos los días también, tener récord médico que diga que esta persona no estaba completamente facultado en su capacidad en un momento dado de su vida, ahí podría utilizarse para objetar ese testamento. Para objetarlo. Sí, porque si tiene diagnosticada una condición, por ejemplo, Alzheimer, médicamente los récords desde aquí fecha y posterior a eso se hizo el testamento y no hay nadie estableciendo que está lúcido en ese momento, pues entonces sí es atacable el asunto. Aunque supongamos que hay un testamento abierto, hay una escritura, el notario no observó incapacidad y los 3 testigos no observaron incapacidad. O sea, que hay que sopesar lo que dice el récord médico vis a vis el acto del otorgamiento, en la cual concurrieron, como dije, 3 testigos. Claro. Y que no son familia, 3 testigos que no son parientes del testador. Sí, que no tienen intereses creados. Y de un notario. O sea, hay que ver cómo se ve cómo surge ese panorama en ese sentido. Pues amigo, ya sabe pues cuál serían las recomendaciones que se hacen aquí de cómo usted podría considerar el proceder. Definitivamente, si el señor padre nos estuviese escuchando y estuviese en completas facultades, yo le diría, mire el problema que tiene y usted no ha fallecido. Si usted quiere mucho a los 3 hijos y lo que usted va a dejar, haga el testamento ahora que usted está bien, porque esa pelea ya está cantada. Ya esa pelea está cantada, están listos esperando para comenzarla, posiblemente. No le haga eso y se lo digo a todo el mundo. Si va a hacer el testamento, hágalo y no le deje las situaciones. Después que los hijos míos se arreglen allá, a mí no me importa la finca, no me importa esto, no me importa lo otro, porque lo que les está dejando es un problema legal, el cual va a tener influencia negativa en la relación familiar que tanto usted deseó, crió y echó hacia adelante con unas expectativas positivas. Tenemos que, lamentablemente, hay que pensar en eso, porque eso es una realidad. No lo dejemos para lo último. Tengo aquí, me llega otro mensaje de que quieren que hablemos un poco más de lo de el homeschooling. Licenciado Carlos Pérez Sierra, usted estuvo también, igual que el licenciado Víctor Vázquez, testificando ayer, según él nos informó. Yo lo vi a usted en televisión, testificando. Nos puede, porque bien fácil. Esto yo lo estaba oyendo el año pasado con la legislatura anterior y vuelvo y lo oigo ahora. O sea, ¿esto es de legislatura en legislatura o qué es lo que pasa? Sí, ya hemos comparecido, estamos compareciendo desde hace 6 proyectos de ley atrás. 6 veces se ha tratado de reglamentar la educación en el hogar. Ciertamente ha habido una tendencia, o sea, le han hecho caso a la comunidad de homeschoolers, la legislatura, pero por alguna razón se insiste en la reglamentación. Cada vez como que tratando de convencer a la comunidad de homeschoolers que deben ser reglamentados. Hay una posición jurídica, hay una posición de principio y hay una realidad práctica de que la reglamentación no abona absolutamente nada al concepto de homeschooling y no crea nada. Las leyes, desde que se presentó una primera ley,
un primer proyecto de ley se presentó. O sea, que Puerto Rico tiene muchos récords, ¿verdad? Sí. Olímpicos y de otra naturaleza. La primera ley de homeschooling que se presentó en Puerto Rico ha sido el peor proyecto de ley en toda la nación americana para reglamentar el homeschooler. El autor de la medida visitó todas las leyes de los estados que reglamentaban el homeschooling entonces y buscó las restricciones y las sumó todas y las puso todas en un proyecto de ley. O sea, ningún estado tenía tantas, a lo mejor un estado tenía 3 restricciones, otro tenía 4. Él las sumó todas y hizo un proyecto de ley con todas las restricciones. Y ese fue el primer proyecto de homeschooling. Y claro, hubo que brincar. Luego se presenta un proyecto con restricciones menos que a principio. Y así, pues, los 6 proyectos han ido evolucionando y ahora, pues lo que están tratando es de establecer un reglamento diciendo unas asignaturas. Todavía eso es una reminiscencia del concepto de que el gobierno lo tiene que reglamentar todo. Y entonces esto es un problema. O sea, esto es un país que te quieren reglamentar todo en la vida. Y aquí estamos hablando de un padre que quiere educar a su hijo. Que eso como que le suena extraño a algunas generaciones. La educación no es nada distinto a criar. O sea, es consecuencia igual. Crianza y educación. Las escuelas es un concepto, las escuelas institucionales es un concepto posterior a la crianza de muchachos. Uh-huh. Así que la crianza y educación discurría en el hogar, en ese sentido son previas a las reglamentaciones. Y entonces, pues, ahora se quieren dilgar. Ahora, tú has visto que el Estado reglamenta. En el caso de la educación, las criaturas del Estado, las escuelas públicas, el Estado las reglamenta. Tiene los resultados que todos quisiéramos que tuvieran. Definitivamente no. Y entonces, ¿por qué importar esa prerrogativa reglamentaria al homeschooling? Cuando tú lees el proyecto, honestamente dice que el homeschooling es bueno. En la exposición de motivos dice que es muy bueno. Y entonces, como dijo uno de los deponentes, pues tú lo que esperas es que feliciten a los homeschoolers. Claro. Tú no esperarías que lo estén reglamentando. Dice, como esto está tan bueno, vamos a hacer un reglamento para un registro. ¿Y qué sacamos con un registro? O sea, si el gobierno no tiene que darle ningún beneficio a los homeschoolers, o sea, pues no necesita saber el registro. Tú necesitarías un registro de saber cuántos homeschoolers hay, si el gobierno le fuese a hacer un salón de clases para saber de qué tamaño lo haces o algo así por el estilo, pero si no le vas a estar dando ningún beneficio, no hay razón alguna para el gobierno tener esa información. Resulta impertinente. O sea, fíjate que aquí se mezcla la cuestión del principio de dónde viene, del derecho de los padres, y que en la realidad práctica no hay ningún propósito utilitario para que haya tal registro. O sea, hay gente que dice que se utiliza el homeschooling por algunos padres para acelerar los estudios de sus hijos y que pues puedan llegar ya a graduarse y entrar a la universidad. Y yo digo, pero eso está bueno. Eso está bueno. No, perdóname, pero yo digo, espérate. Yo digo, para. Yo condeno a cualquier padre que use a su hijo como instrumento para su beneficio personal. Estamos hablando de personas serias, personas responsables, no charlatanes, que van a ver que sus hijos van a pasar el proceso completo de homeschooling responsablemente. Claro. O sea, y yo quiero hacer esa aclaración porque escucho ese comentario en forma de burla. ¿Entiendes? Sí, pero acelerar no se debe. No estoy hablando cuando te digo acelerar, es el término que usan en la burla. Yo lo contesto de la siguiente manera. Yo hablo de padres responsables que siguen un proceso que si en la escuela regular te coge 10 años y ahí te va a coger 8, es responsable, pero estás actuando responsablemente. Claro. O sea, lo estoy usando para contrarrestar y dejar claro que esa burla sería de parte de un padre irresponsable que está utilizando a su hijo para beneficio personal y graduarlo rápido, sabiendo que ese niño no va a estar preparado académicamente y en otras
circunstancias, porque todo lleva una edad. O sea, aquí Claro. las cosas no salen de la nada. O sea que esa parte de esa burla a mí personalmente me molesta mucho cuando la Claro que oigo. sí. Y el proyecto tiene una parte que es un poco, yo le llamo ofensiva o falta de sensibilidad. Aunque habla bien de homeschooling, pero entonces dice que un registro, porque hay desertores escolares y o sea, Pero un registro porque hay desertores escolares. porque hay desertores escolares y ¿qué tiene que ver el homeschooling con los desertores escolares? Es que O sea, el problema de los desertores, yo lo he dicho aquí, digo, esta es mi opinión, no existen. Es que el Departamento de Educación abandonó a esos estudiantes. pero O sea, no se han mantenido al día, esos pobres estudiantes pierden el interés y se van. suponiendo, asumiendo que existen desertores escolares para ellos, ¿qué tienen que ver los homeschoolers con eso? Nada. O sea, entonces, como hay desertores escolares, tengo que hacer un registro de homeschoolers, ¿sabes? Es como si los desertores fueran el allá. Eso es un argumento tan ofensivo realmente a la comunidad de homeschoolers, si ese fuera el caso. Por otro lado, Demuestra un desconocimiento total. decía una senadora que ella cree en el homeschooling, pero pero entiende que el registro está bien, pero ¿cuál es la utilidad del registro? Y entonces, pues ella alega de que pueden haber padres irresponsables. Mi pregunta es, ¿cómo de un registro tú sabes que padre es responsable e irresponsable? O sea, si existe un registro donde aparece Pizarro, le enseña homeschooler, Carlos Pérez Sierra, Holly Senni, ¿cómo de registro tú lo miras? ¿Cómo tú sabes cuál es actuando responsable o irresponsablemente? O sea, ¿a qué abona el registro? Por otro Yo le lado, preguntaría cómo a ponerle compara un ese impuesto registro. para ponerle un impuesto. por eso es que, No, yo le preguntaría cómo compara ese registro con que actualmente ustedes llevan sobre los desertores escolares y sus padres. Claro. Eso No también lo existe. comentamos. Entonces me lo vas a imponer a mí y no insiste con la obligación del Estado. ¿Qué pasa? Y fíjate, incluso puede pasar lo opuesto. Fíjate, y esto no se me ocurrió decirlo ayer. Pero dígalo aquí. Que entonces un padre se escude en el registro para crear una presunción a su favor. Fíjate que ahora el homeschooler, sin ningún registro, tiene que mostrar que es homeschooler. Sí. O sea, para que no esté incurriendo en educational neglect, tiene que transpirar de que efectivamente lo está haciendo y no puede enseñar ningún registro, ni ninguna licencia, ni nada, porque no existe. Con el registro, pues a lo mejor yo digo, mira, búsqueme ahí para que vea que estoy en el registro. Y a lo mejor estoy siendo irresponsable. Y entonces me escudo en el registro, igual que el padre que matriculó a sus hijos en la escuela pública, que dice, yo soy responsable, yo lo matriculé, está allí. A lo mejor no supervisa las asignaciones, no sabe lo que está pasando en la escuela. A lo mejor está allí porque lo dejé esta mañana. Pero lo matriculé, no me puedes decir que yo no lo dejé de matricular, lo matriculé. El registro, ¿qué añade o qué abona? Yo lo que creo es que es un desenfoque estatista de parte del Estado inmiscuirse en esos asuntos en vez de dejar que eso funcione. Además que otra cosa que hacen los homeschoolers, los homeschoolers viven muy orgullosos de su sistema y lo cuidan. Si tú dices que vas a hacer homeschooling y te estás escudando en homeschooling para no hacerlo, los primeros en denunciarlo van a ser los Bueno, yo por lo homeschoolers. menos te podría decir, mientras mis hijos estén en homeschooling, que ya no están, ¿verdad? Pero si estuvieran en homeschooling, por lo menos le garantizo al Estado que le van a costar menos dinero en servicios médicos porque los voy a alimentar bien en mi hogar. ¿Qué me vas a contestar ahora? ¿Qué me vas a decir? En lo que lo piensas es el embuste que me va a decir. Vamos a una pausa y regresamos en breve.